Un sistema de archivos Linux es el componente de software subyacente que proporciona acceso a los datos de un dispositivo de almacenamiento. Los tres sistemas de archivos Linux más populares son ext, ext2 y ext3. ext2, la segunda versión del sistema de archivos ext, se publicó en 1993. Añadió soporte para archivos de mayor tamaño y atributos extendidos. ext2 es el más antiguo de los sistemas de archivos y es todavía utilizado por muchas distribuciones de Linux. Es un sistema de archivos muy estable, pero no soporta características como journaling o atributos extendidos. No tiene funciones de registro, por lo que no es tan fiable como las otras opciones. Sin embargo, también es mucho más rápido que las otras opciones, por lo que es una buena opción si necesitas el máximo rendimiento. ext2 es conocido por ser rápido y estable. Sin embargo, no soporta journaling, lo que significa que los datos pueden perderse en caso de apagón o fallo del sistema. ext3, la tercera versión del sistema de archivos ext, se lanzó en 2001. Es una extensión de ext2. Añadió el registro, que ayuda a evitar la pérdida de datos en caso de apagón o fallo del sistema. ext3 es una versión registrada de ext2 y, por tanto, más fiable. Sin embargo, no es compatible con algunas de las nuevas funciones de otros sistemas de archivos, como la asignación basada en extensiones o la asignación retardada. También es compatible con la mayoría de las principales distribuciones de Linux. Las diferencias entre ext2 y ext3 son: característica, ext2, ext3, tamaño del archivo individual, 16 GB, 2 TB, 16 GB, 2 TB, tamaño del sistema de archivos del volumen, 4 TB to 32 TB, 4 TB to 32 TB, tamaño de inodo por defecto, 128 bytes, 128 bytes, sello de tiempo, ninguna ayuda. Segundo, desfragmentación, number, indexación de directorios. Deshabilitados, asignación múltiple de bloques. Básico, preasignación, number, reserva interna. Retraso en la asignación, number, FAT16. Es un sistema de archivos sencillo que utiliza un mínimo de memoria y se ha utilizado con el sistema operativo DOS. Originalmente, admitía un esquema de nombres 8.3 que permitía nombres de archivo de hasta 8 caracteres y extensiones de nombre de archivo de 3 caracteres. Revisado posteriormente para admitir nombres de archivo largos, FAT16 se limita a admitir sistemas de almacenamiento de hasta 2 GB. FAT32. Se lanzó con Windows 95, aunque este sistema de archivos admite unidades de mayor tamaño. FAT32 tiene un límite de archivos de hasta 4 GB y un volumen máximo de 2 TB en la unidad de disco. Sus ventajas son que es muy compatible con distintos sistemas operativos, como Windows y Linux. Desde el principio, NTFS está pensado para sistemas de archivos empresariales, para reducir la pérdida de datos por corte repentino de energía o colapso del sistema. El sistema de archivos debe garantizar siempre la integridad de los metadatos en el sistema de archivos. Para proteger los datos sensibles de las visitas ilegales, el sistema de archivos debe contar con un modelo de seguridad integral. Para proteger los datos de los usuarios, el sistema de archivos debe proporcionar un plan de redundancia de datos barato, basado en software, en lugar de uno caro basado en hardware. Funciones avanzadas del sistema de archivos NTFS, New Technology File System, utilizado principalmente por Windows. Características de alto nivel de NTFS. Flujos de datos múltiples. Nombre basado en Unicode. Mecanismo general de indexación. El clúster dinámico malo reimprime los mapas. Compatible con POSIX 6. Compresión de archivos. Archivo encriptado. Cuota de disco. Enlace fuerte y enlace débil. Vías de enlace. Registros. Fragmentación. NTFS trata los archivos como una unidad de atributo valor de atributo. Esa es la diferencia entre NTFS y otros sistemas de archivos. Los datos del archivo son un valor de atributo sin nombres. Otros atributos de archivo incluyen el nombre del archivo, el propietario del archivo y la marca de tiempo del archivo, etc. Vea el siguiente vídeo,
Explaining File Systems, NTFS, exFAT, FAT32, XT4 and more, de Explaining Computers. Para saber más, https://www.youtube.com/watch =_h30 hbwxtws. Entradas MFT. El sistema de archivos NTFS, New Technology File System, utiliza una tabla maestra de archivos, MFT, que contiene una entrada para cada archivo del volumen, incluida la propia MFT. Cada entrada contiene información sobre el archivo, como tamaño, marcas de tiempo y permisos. A medida que se añaden archivos, la MFT crece, pero su tamaño no disminuye cuando se eliminan archivos, sino que sus entradas se marcan como libres para su reutilización. El NTFS, New Technology File System, es un robusto sistema de archivos utilizado por los sistemas operativos Windows, que gestiona cómo se almacenan y recuperan los datos en un disco. Un componente clave de NTFS es la tabla maestra de archivos, MFT, esencial para rastrear todos los archivos y directorios. La MFT consiste en una serie de entradas, cada una de las cuales corresponde a un archivo o directorio del volumen NTFS. Esto incluye no solo los archivos de usuario, sino también la propia MFT. Cada entrada contiene información vital sobre el archivo, como tamaño del fichero. Indica cuánto espacio de disco ocupa el archivo. Marcas de tiempo. Incluye las horas de creación, modificación y último acceso. Permisos. Define quién puede leer, escribir o ejecutar el archivo. Contenido de los datos. Información sobre dónde se almacenan los datos reales del archivo en el disco. Crecimiento de la MFT. El uso continuo de la MFT hace que cuando se añade un fichero a la MFT, aumente su tamaño. Pero, si se elimina un fichero de la MFT, el espacio que ocupaba ese fichero se marca como libre para el usuario. Esto sigue creando una entrada, lo que significa que aunque se reduzca la cantidad de archivos, la MFT no disminuirá de tamaño. El espacio asignado queda libre para su uso, pero sigue manteniendo los datos anteriores en el bloque de datos, hasta que se utilice para otro fichero. Zona MFT. NTFS reserva un área específica de espacio en disco, conocida como zona MFT, para mantener la MFT contigua a medida que crece. Esto ayuda a mejorar el rendimiento y reduce la fragmentación. El espacio para archivos y directorios se asigna desde la zona MFT, solo después de que se haya utilizado todo el espacio de volumen no reservado. La estrategia de asignación depende del tamaño medio de los archivos. Archivos grandes. En el caso de volúmenes con un número reducido de archivos grandes, se suele asignar primero el espacio no reservado. Archivos pequeños. Para volúmenes que contienen muchos archivos pequeños, la zona MFT se asigna primero. Fragmentación. La fragmentación se produce cuando el espacio se vuelve limitado, lo que provoca una asignación dispersa de archivos y entradas MFT. Si la zona MFT se llena, habrá que asignar nuevas entradas MFT del espacio no reservado, lo que aumenta la posibilidad de fragmentación. Desfragmentación de la MFT. El proceso de desfragmentación ayuda a optimizar el espacio asignado de cada archivo en la MFT. Lo que hace es que busca espacio contiguo en el disco para asignar bloques de datos, pero si no hay suficiente espacio en la zona de la MFT, puede crear archivos dañados durante el proceso de desfragmentación o en caso de cortes de energía. Una desfragmentación correcta aumentará el rendimiento de la MFT y el modo en que se accede a los datos y se almacenan. Para comprobar el tamaño actual de la MFT, los usuarios pueden analizar la unidad con el desfragmentador de disco o utilizar el código de control fsctl get ntfs volume data. Horarios de acceso. Es el tiempo que transcurre entre que se realiza una petición a un sistema electrónico, en este caso el disco, y se completa el acceso a los datos. En un sistema informático y de software, es el intervalo de tiempo en el que se envía la instrucción al disco. A continuación, el disco crea el movimiento mecánico del plato y el cabezal de escritura, lectura, hasta que los datos se devuelven o se escriben en la unidad.
Hay diferentes factores que pueden afectar al tiempo de acceso en un disco o medio de almacenamiento. Un HDD, que tiene un componente mecánico en su interior para leer y escribir en el disco, tarda más tiempo que un SSD, que está creado solo por componentes electrónicos de alta velocidad de transferencia de datos, ya que utiliza memoria flash sin partes móviles. Es bien sabido que la velocidad de las SSD puede llegar a ser 10 veces superior a la de los HDD, debido a su arquitectura y a la nueva tecnología de transferencia de datos y sistema de archivos. La configuración del sistema de archivos también puede afectar al tiempo de acceso a los datos. La configuración NTFS ofrece diferentes características, como indexación y journaling, que mejorarán el acceso a los datos en diferentes tipos de operaciones. Una buena indexación o disposición del sistema de ficheros puede aumentar el rendimiento del proceso de lectura o escritura de datos, reduciendo el tiempo de acceso. La fragmentación puede afectar a la configuración del sistema de archivos y al tiempo de acceso de la tarea. Windows dispone de procedimientos de desfragmentación que, con una buena configuración del sistema de archivos, aumentan el rendimiento del tiempo de acceso. El tiempo de acceso puede verse afectado por el tamaño del archivo. A los archivos más pequeños se accede de forma más eficiente, reduciendo el tiempo de acceso. Los archivos más grandes se almacenan en diferentes bloques de datos, que pueden no ser contiguos, y esto incrementará el tiempo de acceso. Pero si hay un gran número de archivos pequeños que necesitan ser accedidos o copiados a otra ubicación, el tiempo de acceso aumentará impactando en el rendimiento de la tarea, incluso si se accede a un único archivo del mismo tamaño. Esto se debe a que el disco está intentando localizar los múltiples archivos en diferentes sectores del disco e intentando organizar el acceso con la memoria volátil. Hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para registrar la velocidad del disco y el tiempo de acceso a los datos. Uno de ellos es HDTune. Lee la temperatura, la velocidad de escritura y lectura, la tasa máxima de transferencia, la salud del disco, la información, y si hay algún error, escaneará en busca de sectores defectuosos. Para optimizar el tiempo de acceso y el rendimiento de un disco, hay múltiples estrategias que se pueden utilizar. Pruebe a sustituir el HDD por un SSD como disco principal para el sistema operativo. El HDD puede ser utilizado como disco secundario para el almacenamiento de datos que no son accesibles regularmente. Se puede incrementar la memoria RAM para que el sistema realice operaciones continuas a mayor velocidad, sin esperar a que se borre la memoria volátil. Se recomienda formatear el disco con la última tecnología del sistema de archivos NTFS para un buen uso del proceso de lectura, de escritura en la unidad. Como mantenimiento regular, se puede programar la desfragmentación para que se active después de un periodo de tiempo deseado. Esto reorganizará el protocolo de almacenamiento del sistema de archivos y se probará con herramientas de evaluación comparativa para supervisar el rendimiento. Capítulo 3. Análisis forense de sistemas operativos Windows. Análisis externo. Llevamos más de 2 décadas utilizando diferentes versiones del sistema operativo Windows. Windows nos sirve para comunicarnos, crear documentos de texto, presentaciones, ver vídeos, planificar nuestras actividades cotidianas, etc. En la mayoría de los hogares hay más de un ordenador que utiliza el sistema operativo Windows. Los ciberdelincuentes están utilizando sistemas operativos Windows, ya sea para llevar a cabo ciberataques o como objetivos en ciberataques. Cuando un ordenador Windows se ha visto implicado en un ciberincidente, es esencial investigar ese dispositivo Windows lo antes posible. El proceso de obtener pruebas de un ordenador Windows, preservarlas y procesarlas, se conoce formalmente como análisis forense de Windows. Normalmente utilizamos aplicaciones como Microsoft Teams, Outlook, Word, navegadores, etc. Algunas de las pruebas que pueden recogerse de un ordenador con Windows son pruebas de cuándo se han utilizado estas aplicaciones recientemente. ¿Cuántas veces se han utilizado? ¿Qué actividad se realizó con esas aplicaciones? ¿Qué credenciales se utilizaron para abrir las aplicaciones? El perfil que accedió a la aplicación. Modificación del sello de tiempo de creación, modificación y eliminación de un archivo, etc. Cuando creamos, modificamos o utilizamos un archivo en el explorador de Windows,
Windows mantiene un registro de nuestra actividad, por ejemplo, de algo tan simple como renombrar un archivo. Si tenemos un ordenador con Windows que se ha visto involucrado en un incidente, sería muy beneficioso saber qué archivos y carpetas se han modificado recientemente. Cuando no necesitamos un archivo o carpeta, lo borramos. Los ciberdelincuentes harán lo mismo, asumiendo que borrando los archivos se desharán de ellos. Sin embargo, es posible recuperar los archivos borrados, junto con la información de cuándo se borró el archivo. Fases del análisis. Las etapas del análisis no están claramente definidas. Cada autor tiene su propia opinión sobre cuántas son y cuáles deben considerarse las etapas del análisis de un ordenador con Windows. Las definiciones básicas de las etapas son 4: preparación, adquisición, análisis e informe. Cada etapa es de gran valor y debe seguirse en el orden correcto, porque no puede continuar sin la anterior. Preparación. Es importante conocer el alcance de la investigación. Durante la fase de preparación, deben plantearse todas las preguntas: tipo de ordenador, marca, modelo, número de serie, capacidad del disco duro, perfil de usuario, credenciales, si hay cifrado. Una vez planteadas todas las preguntas, podemos identificar las herramientas adecuadas para este proceso. Si es necesaria una adquisición física, o puede bastar una lógica para esta investigación. Adquisición. Una vez establecido el ámbito de aplicación, debe ponerse en marcha el proceso correcto de adquisición de imágenes. FTK. Imager es una buena herramienta para crear imágenes forenses físicas y lógicas. Los datos deben extraerse en un dispositivo externo, cifrarse y comprimirse. Si es posible, tras la adquisición de la imagen, se debe crear una copia de seguridad de las pruebas y colocarla en un lugar seguro. Toda la documentación debe estar en su lugar: cadena de custodia, registros de recogida, pruebas fotográficas y valores hash. Análisis. Examinar los datos para descubrir pruebas e información. Se puede utilizar software forense para analizar la imagen de Windows. Puede ser una imagen lógica o física. La herramienta ayudará a categorizar y analizar el tipo de datos, la revisión del registro de Windows, la actividad de inicio de sesión y los registros del visor de sucesos. El análisis puede ayudar a crear búsquedas de palabras clave y una línea de tiempo del evento. Si hay alguna anomalía o actividad sospechosa, el software de análisis puede desvelar estas pruebas. Elaboración del informe. Una vez finalizado el proceso de análisis, se recopilan las pruebas clave, el análisis de documentos y otras conclusiones para elaborar un informe final. Este informe presenta los resultados, metodologías y conclusiones a las partes interesadas. Además, se pueden realizar análisis gráficos y talla de datos, con informes exportados directamente desde el software forense. También pueden incluirse análisis externos en caso necesario.